Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Quiero pedir disculpas por haberme tardado en seguir con este estudio del libro de Josué. Considero que el Señor me ha permitido enfrascarme en batallas que me permiten un mejor entendimiento y comprensión de los principios espirituales que estamos aprendiendo en el libro de Josué. Así que este es el mejor tiempo. Josué 7 nos habla de un pecado que viene a ser común en la vida de muchas personas. Recordemos que en Josué 6 se dio una victoria sin igual. El pueblo de Israel había logrado, siendo guiados por Dios, que esos muros de esa gran ciudad de Jericó cayeran. Esta ciudad de Jericó representaba al mundo, un lugar en donde se practicaba la idolatría, incesto, todo tipo de pecados sexuales. No había respeto en el uno por el otro. Realmente era un lugar que simboliza la corriente del mundo. Así que cuando los israelitas, siendo guiados por el Señor y en esa actitud de derechos y hacia adelante, en esa actitud de santidad, en esa actitud de dependencia de Dios, esos muros cayeron. Y es que así, mis amados hermanos, caen los muros del mundo, de este sistema que gobierna al mundo, este sistema en total decadencia cada vez más. Sin embargo, el Señor nos insta a que, aunque estamos en este mundo, pero que no nos enredemos con la corriente de este mundo, no nos enredemos en los placeres y en todos los oprobios de este mundo, ya que nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Cuando venimos a Cristo, nos convertimos en ciudadanos del cielo, de ese reino que Jesús mismo ha traído a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Ese caminar dando vueltas alrededor de Jericó, ese tomar posesión de este lugar, ese desenredar lo enredado que estaba Jericó ante la presencia del Señor, yendo siempre delante de ellos, vino a desboronar esas murallas que habían sido edificadas con toda estructura que conocida en ese tiempo, que no permitiría a los enemigos entrar. Sin embargo, Dios es más poderoso que cualquier fortaleza de muros y murallas establecidos por hombres, y aún aquellos levantados por huestes espirituales de maldad. Así que esta ciudad de Jericó cayó ante la poderosa presencia de Dios y de su pueblo, ante el compromiso de santidad de cada uno de ellos, en los que iban derechos y hacia adelante, viendo únicamente el rostro de Dios y no la fortaleza que estaba frente a ellos. Y fue una victoria sin igual. Sin embargo, no sucedió igual con la siguiente batalla, aun y cuando la ciudad a la que debían atacar y debían despojar de su territorio era la ciudad de Ai. Resulta que Ai parecía más pequeño en tamaño, en persona, en artillería, en todo el ejército, al punto que los mismos soldados de Josué le dijeron: ¿sabes qué, Josué? Que no suba todo el pueblo, sino solo como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Qué poca valoración ante el enemigo. Vieron a este enemigo pequeño y dijeron: no necesitamos todo lo que ocupamos para derrotar a Jericó. Con unos pocos los derrotaremos. Muchas veces, amados hermanos y hermanas, nuestro orgullo sale a la superficie tan fácil
Ellos habían tenido una victoria ante la ciudad que parecía la más difícil, la más amurallada, y ahora veían como poca cosa a este enemigo. Nunca, nunca debemos ver al enemigo como poca cosa, porque no lo es. Siempre y cuando nuestra dependencia sea de Dios, entonces el enemigo va a ser derrotado, pero jamás en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias opiniones y pensamientos. Aquí Josué se dejó llevar por la sugerencia y las estrategias de su mismo ejército. No hubo consulta a Dios como lo hubo en la batalla de Jericó, y eso pues es el inicio de una gran diferencia en el resultado de esta batalla. Aparte, que Dios les había hablado que no debían tomar absolutamente nada del botín de la batalla y de la victoria que obtuviesen en Jericó. Recordemos en Josué 6:18 que el Señor les había dicho: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas todo, plata, oro y utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Habían indicaciones específicas sobre el botín de guerra que obtendrían al tener la victoria contra Jericó. Sin embargo, hubo alguien dentro de todo este pueblo que desobedeció. Y esto vino a acarrear maldición no solo a esa persona, no solo a su familia, sino a todo el pueblo. Esto era anatema, significa que era maldición, pero también causaba maldición. Algo así, como dice un pastor, algo así como un producto radioactivo. Esta persona llamada Acán tomó del botín lo siguiente: un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. En este capítulo, el mismo Acán describe ese proceso de pecado en el que él mismo cuenta que vio esto, lo codició y lo tomó. Saben, mis amados hermanos y hermanas, siempre el pecado va a venir disfrazado de una necesidad que realmente es una tentación. Seguramente Acán pensó: más me vale tener y guardar algo de dinero, algo de respaldo, ya que estamos en una tierra nueva. Con esto pues podremos enfrentar algunas crisis que se puedan venir adelante. No sé qué territorio me va a asignar el Señor a través de Josué, así que es mejor que guarde algo de esto. De todos modos, no le pertenece a nadie de mi pueblo. Quizás si lo mantengo oculto, nadie se dé cuenta y no va a traer ningún tipo de condenación. Qué equivocado estaba Acán. Él vio esto. Allí comienza ese tipo de pensamientos, allí es donde comienza esa batalla en nuestra mente, en si lo hago o no lo hago, y comienza una justificación cuando nuestro deseo es realmente tomarlo, porque de nuestro interior, nos habla el libro de Santiago, es de donde proviene la tentación. Nos dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este, mis amados hermanos, es un claro ejemplo de la evolución del pecado en la vida de cada uno de nosotros, y nos deja claro que el peor enemigo que nosotros tenemos quizás no es ni el mundo, no es ni el diablo, somos nosotros mismos.
Es un enemigo que vive aquí adentro de nuestra propia piel. Es un enemigo que hace uso de nuestro cerebro, de nuestra mente, y que viene a conformar una estructura de pensamientos que nos lleva a la destrucción. Es un enemigo que hace uso de nuestras manos, de nuestros pies, para venir y actuar de manera incorrecta y causar daños. Verdaderamente, el rey David pudo relatarlo de la siguiente manera. En el Salmo 51:2, el rey David, después de haber cedido al pecado, después de haberse enredado con el pecado, después de haber caído en estos mismos pasos, después de haber visto, después de haber codiciado, después de haber accionado, y estando en ese proceso y en esa etapa de arrepentimiento, él dice, Salmo 51, versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Líbrame de mi maldad. En otras ocasiones también lo dijo así. Líbrame de mi maldad, líbrame de mí mismo. Realmente este es quizás el peor enemigo que nosotros tenemos, pues es un enemigo que no fácilmente lo identificamos, sino que muchas veces hasta lo consentimos porque lo justificamos y lo chineamos adentro de nosotros mismos. Es un enemigo que nos llega a gustar porque produce placer en un inicio y todo a lo que es atraído es resultado de lo que nosotros deseamos, así que nos terminamos aliando con él. Sin embargo, este enemigo va construyendo trincheras dentro de nosotros mismos que se vuelven fortalezas, y así como lo dice Segunda de Corintios 10, 3, 4, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este enemigo interno, esta carne, a la cual accedemos a sus deseos cuando no andamos en el Espíritu, es la que se encarga de construir esas trincheras, esas fortalezas que vienen a causar argumentos, justificaciones dentro de nosotros mismos, que viene a enarbolar el ego dentro de nosotros, a venir a bloquear el razonamiento y a darnos ese paso hacia la vanidad de nuestra mente, en la cual venimos y andamos y caminamos con una mente sin propósito, totalmente vana, que se deja llevar por pensamientos de cualquier doctrina. Salmo 19, 12 nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este es también el rey David diciendo, líbrame de mis pecados ocultos, de mi propio encadenamiento, líbrame de mi maldad. Ciertamente, la maldad dentro de nosotros, ese corazón engañoso y perverso, esas concupiscencias propias de nuestra carne, vienen a ser como un caballo de Troya allí en nuestro interior. Recordemos esa historia, esa leyenda griega en la que los griegos, para poder derribar a los troyanos, quienes eran una gran fortaleza, no pudieron hacerlo desde el exterior, sino que tuvieron que darles un regalo, un caballo grandote, hermoso, esculpido, tomando en consideración el orgullo de los troyanos. Así que al hacerles este regalo, los troyanos no se pudieron rehusar
ya que su orgullo era enorme, y pensaron en qué hermoso se vería este caballo dentro de su ciudad, y recibieron el regalo. Producto de su orgullo, reciben este regalo, y dentro de este caballo iban soldados griegos, los cuales, al estar en el interior, ya cerradas las murallas y las puertas que daban acceso a esta ciudad, estos soldados por la noche salieron del caballo y arrasaron con la ciudad, atacaron de adentro hacia afuera. Así que, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que estar conscientes. Sí, es cierto, tenemos 3 enemigos con los cuales hemos de luchar toda la vida hasta que seamos llamados a la presencia del Señor. Estos son el mundo, que en este momento pues lo relacionamos con Jericó, con toda esa corriente del mundo, ese sistema operativo del mundo. También está el enemigo mismo, que constantemente está con sus artimañas y maquinaciones tratando de hacer caer a la persona, y lo vamos a ver más adelante con la historia de los gabaonitas en el siguiente capítulo. Pero estos son enemigos externos y tienen limitada acción si nosotros no les permitimos. Pero hay un enemigo interno que es el que quizás no nos damos cuenta, ni sabemos percatarnos, ni percibirlo. Y este es ese caballo de Troya dentro de nosotros, es la carne misma. Es por eso que es tan importante que nosotros andemos en el Espíritu, porque es la única manera de ser libres, de ser gobernados de la carne. Cristo, su sacrificio en la cruz, vino a darnos la oportunidad que el Espíritu Santo viniera y habitara completamente en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos andar en este Espíritu. Es la única manera de ser prevenidos de andar de acuerdo a las deleites y seducciones de nuestra propia carne. Sería interesante que pudiesen leer todo el capítulo de Romanos 8. Nos dice Romanos 8 en algunos de los versículos, Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nos dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay esa esperanza, hay una victoria en el Señor, pero debemos cada uno de nosotros tomar esa firme decisión de andar en el Espíritu y desechar esas obras de la carne, como nos dice Gálatas 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vida no sometida al Espíritu Santo es una vida que va directo a la destrucción y a la muerte. Recordemos en qué momento se perdió Saúl, en qué momento se perdió Sansón, en qué momento se perdió David, Adán. En el momento en que su comunión con Dios se vio debilitada, en el momento en que ellos mismos apartaron su dependencia de Dios, su comunión con Dios.
Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. En el momento en que dejamos nuestra comunión con el Señor, en que dejamos de orar permanentemente, de estar cara a cara con el Señor, en el momento en que dejamos a un lado su palabra porque hemos obtenido una gran victoria y sentimos, de aquí en adelante yo puedo caminar solo o sola. No es así. Debemos depender de Dios y andar en el Espíritu cada día, cada segundo de nuestras vidas, pues si no, comienzan esos dardos de fuego del enemigo en nuestra mente, comienzan esos pensamientos que muchas veces no se ocupan y que el enemigo nos tire dardos de nuestro propio interior. Salen esos pensamientos, salen esos sistemas, empezamos a creernos, a dudar, a acusar, a criticar. Y comenzamos a tener en nuestros cerebros cambios de acuerdo a esos pensamientos. Es impresionante, esta semana he estado escuchando acerca de cómo las adicciones vienen a causar una deformidad en nuestro cerebro. Claro, las adicciones, los pensamientos que nos llevan a esas adicciones y al obtenerlas, al estar enredados en ellas, llámese drogas, llámese pornografía, llámese adicción al celular, adicción a la televisión, adicción a ciertas comidas, todo eso causa ciertos químicos en nuestros cerebros llamados dopamina que son segregados a cantidades que vienen a causar más bien daño y deforman nuestro cerebro de manera que ya no podemos razonar correctamente. Ya andamos en la vanidad de nuestras mentes y sucede lo que dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el fin. Una vez que cedemos a esos deseos de la carne, viene una dureza de corazón porque baja nuestro corazón después de estar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, afectar nuestro cerebro, baja nuestro corazón y es entonces en donde se pierde toda sensibilidad y estamos listos y servidos para cometer toda clase de impurezas. Debemos examinarnos y debemos someternos a Dios, a vivir esa vida en el Espíritu para que no suceda lo que sucedió con Acán. Tristemente, Acán cedió a los deseos. Él mismo confiesa que vio, que codició y que tomó todo esto que viene a ser anatema, que trajo como consecuencia que ellos perdieran ante esa batalla contra el pueblo de Ai. Murieron 36 personas de su ejército, no pudieron contra ellos, sino que más bien fueron avergonzados. Josué no entendía qué pasaba y hasta cierto punto le pregunta a Dios qué ha sucedido y ahora qué pasa. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, dice Josué, aquel soldado que había estado alejado de toda crítica anteriormente. Recordemos que el pueblo se quejaba continuamente, mas Josué era diferente. El pueblo continuamente decía nos hubiéramos quedado en Egipto, pero de alguna manera esas quejas continuas hicieron mella en Josué y es ahora en donde vienen a salir, ahora que están del otro lado del Jordán y que no hay manera de regresar. Josué se siente triste, se siente desprotegido, se siente confundido. Él pensó que podían ir viento en popa con esta conquista de Israel y así hubiese sido, si no es por esos pecados ocultos. El pecado oculto viene a contaminar a toda una familia, a todo un pueblo. Y comienza a reclamar al Señor, pero el Señor le dice, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Y el Señor entonces le revela qué es lo que sucede. Hay pecado, hay un anatema entre el pueblo y el Señor comienza a revelar en qué familia, en qué tribu, entre qué príncipes está el que tomó este anatema. Poco a poco
el dedo iba señalando a quien en realidad lo había tomado, que fue Acán. Acán termina confesándolo, pero lo hace cuando ya es descubierto. No lo hizo antes. Antes no sintió ninguna incomodidad y eso es lo que sucede cuando hay dureza en nuestros corazones. La palabra del Señor ha sido dada para que pueda enseñarnos, para que pueda redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Pero cuando no tenemos esa palabra de Dios escrita en las tablas de nuestro corazón, entonces no hay redarguimiento y seguimos cometiendo los errores y pecados sin percibir ninguna incomodidad en nuestro interior. Es hasta que somos descubiertos que entonces entendemos el peso del pecado que hemos cometido y termina reconociendo dónde tiene este anatema y la ira de Dios, el cual, siendo considerado como un material radioactivo, debía ser quitado de entre medio del pueblo. Así que Josué envió mensajeros, corrieron a la tienda, encontraron el dinero y todo lo que había, tomaron esto, lo pusieron delante de Josué, y Josué y todo Israel tomaron a Acán. Tomaron el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Josué le dijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. ¡Qué final tan triste! Murió el culpable, pero también toda su familia. Y también todo lo que él tenía fue quemado. Esto nos deja claro que hay que ir a la raíz, que no podemos quedarnos contemplando el resultado del pecado de nuestras vidas. Es necesario ir a la raíz. Cuando hay pecados ocultos, salen a la superficie muchos síntomas, como ser la variación de los estados de ánimo, ya que hay una culpa en el interior y comienza depresión, enojo, ansiedad a ser notorio. De repente, el hecho de dar vueltas a la cabeza de esta situación que ha ocurrido, de este pecado, trae en las personas una gran fatiga, una baja eficiencia. Se da también una enfermedad física después de tener un pecado oculto. Se da la proyección de nuestro pecado a los demás. Continuamente hay crítica en nuestra boca hacia los demás. Porque ¿saben una cosa? Cuando nosotros criticamos a los demás, es una manera de sentirnos mejor nosotros, ya que se vigoriza nuestro ego, se llama la atención a otra persona y no a nosotros mismos, así que nos vemos superiores de aquellos a quienes criticamos y de alguna manera esto causa un alivio a los sentimientos de culpa, diciendo: bueno, si esta persona es peor que yo. Así que mucho cuidado. Si nosotros tenemos algunos de estos síntomas, si estamos en estos cambios de ánimos día a día, si estamos enredados en pensamientos continuos que no vienen de parte del Señor, como dice su palabra, debemos pensar lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna. Si nuestros pensamientos no tienen estas características, pues escudriñemos, examinémonos. ¿Hay algún pecado oculto en nosotros? Si tendemos a criticar a los demás, entonces evaluémonos. ¿Qué es lo que estamos ocultando? ¿Qué es aquello que necesitamos justificar en nuestras propias vidas? Y por último, evaluemos nuestras relaciones con las demás personas, especialmente con los cercanos, con nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, hermanos, familiares. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? Si son relaciones rotas, posiblemente sea porque nosotros estamos cargando con un pecado oculto. Declaremos ante Dios lo que hemos hecho
Desnudémonos ante Él. De esta manera evitaremos que juicio caiga sobre nosotros. Segunda de Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y Primera de Corintios 11:31 nos dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Qué importante lección la que nos deja Josué 7. Este pecado de Acán viene a revelar lo importante que es examinar y poder desarraigar todo pecado oculto de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, les amo muchísimo. Que Dios traiga revelación del conocimiento de su verdad a cada uno de nosotros y que podamos caminar en santidad, honrándole a Él en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Que Dios les bendiga.